decirme señor presidente. Cuando yo dije esa frase con mi boca, pensé dentro de mí, me volví como loca, porque ¿cómo yo le voy a decir a este hombre, señor presidente? Pero sí, porque era su energía, era él, sencillamente era él. ¿Te llamó por tu nombre? Sí, me llamó por mi nombre y me dijo que él quería hablar conmigo. Cuando yo le pregunto a él que quiénes eran esos 5 seres que estaban detrás de él hizo así. No le hagas caso. Sí, pero era un no le hagas caso, como un no le hagas caso tú, no le hagas caso. Yo tengo mi alma perdida. Y me lo dijo así. Me dijo, mi alma les pertenece a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre inframundo e infierno? Creo que es lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, creo que es lo mismo. Pero lo que pasa es que creo que infierno, siento yo que debe haber sido alguna traducción de alguien que lo puso para la Biblia, para las escrituras. Okay. Pero en realidad creo que no es un infierno, creo que es un inframundo, de donde vienen estos seres que nosotros, o que yo no puedo saber qué son, si son demonios, zombies. Yo los veía como zombies. Entonces él hace así como que no le hagas caso, esos seres, mi alma les pertenece a ellos. Mi alma les pertenece a ellos. Cuando él me dice así, de verdad a mí me afectó mucho pensar que el presidente de mi país le había entregado el alma a ellos. O sea, había hecho un pacto con ellos. Entonces yo me sentí muy mal y no quise seguir comunicándome con él, no quise seguir hablando con él. Y me despedí de él y le dije que no íbamos a volver a ver en otra ocasión. Total es que él se fue. Yo le dije que se fuera, que yo no quería seguir hablando con él. Y como a los 3 días volví de nuevo a casa de mi amiga. En esta ocasión, cuando volví, me traje como a 3 personas más conmigo para que estuviesen presentes en el momento en que él viniese a hablar conmigo de nuevo. Entonces él volvió a venir y comenzó a hablar mucho. Ese día habló mucho porque yo, digamos, iba como preparada a que lo que yo iba a ver era bien desagradable, porque era desagradable para mí como un ser humano. Me siento que soy un ser humano de luz, y pues ver que el presidente de mi país está tan perdido en el inframundo es terrible. Él vino ese día y me dijo que él había muerto el día 27 de diciembre a las 7 de la noche, que había muerto en Cuba, y que él había muerto porque le había dado un paro respiratorio. Me mostró que por la parte de atrás de su cuerpo tenía un hueco encima de las nalgas, era un hueco muy feo, y me decía que todo eso estaba necrosado, que el cáncer lo había destruido. Me dijo que que la muerte de él la sabían su hija María Gabriela, su otra hija María Gabriela, la otra se llama, no me acuerdo cómo se llama la otra. Una se llama María Gabriela, que tiene el pelo liso, la otra tiene el pelo rizadito, las 2 hijas de él mayores, que lo sabían ellas y que lo sabían los esposos de ellas, que lo sabía el Diosdado Cabello, y que lo sabía Nicolás Maduro, y que lo sabían los 2 edecanes de él, o sea, las personas que estaban más cerca de él. Me dijo que ellos estaban todos en Cuba. Todos estaban, las hijas de él y con los esposos estaban en Cuba, pero que estaban casi que secuestrados. Estaban secuestrados porque Adán es el hermano mayor de Chávez, y que Adán había hecho un pacto con los Castro para que Chávez no saliera vivo de Cuba. Porque la idea de ellos era que en Venezuela mandaran los Castro. Okay. O sea, ellos necesitaban deshacerse de Hugo Chávez, de alguna manera, deshacerse de él para poder agarrar el país y hacer con el país todo lo que hicieron. Entonces, él me dice, mi hermano Adán pactó con ellos
para que esto ocurriera. Y ellos van a sacar mi cuerpo de dentro de Cuba hasta dentro de unos meses. Y me mostró exactamente cómo se iba a volver Venezuela con el tema de que él había muerto, de cuando cuando él me dice que en unos meses, yo sentía pues que iban a ser aproximadamente como unos 3 meses, y así fue, porque si estamos hablando de que murió en diciembre, en Venezuela se supo que él había muerto aproximadamente como en marzo. Me dijo que las hijas que estaban secuestradas porque una de las hijas quería hablar, quería contarle a la gente que ellas estaban secuestradas en Cuba, porque el Adán, el hermano de él, y uno de los Castro había pactado, ellos habían hecho como un pacto para que eso fuese así, y que cuando él llegara a Venezuela se iba a armar como una fiesta nacional, tal cual fue. Entonces él me mostraba banderas, marchas, gente en la calle, toda la situación que fue, cómo fue todo eso. Y me dijo que Adán había pactado para que los Castro fuesen los que mandaran en Venezuela, y que él había escogido precisamente a Nicolás porque Nicolás era como un ser absolutamente permeable. O sea, él no tiene para nada ningún tipo de carácter, él no tiene ni voz ni voto, él es manipulable, exacto, permeable es eso, exactamente, pues que es una persona que se puede hacer con él lo que ellos quieren. Ok, me dijo también que ¿te pidió algún tipo de ayuda? En ese momento no me pidió ayuda, porque en ese momento básicamente lo que me venía era como a contar cómo estaba la situación. Me dijo también que que los Castros habían hecho como un escenario de lo que es una terapia intensiva. O sea, está un vidrio, ¿verdad? Y dentro de ese vidrio está alguien acostado en una cama, y atrás de él tiene los equipos y las cosas y todo, que parecieran las maquinitas y todas esas cosas, y los presidentes que iban a ver eso me dejan hablar. Estaba quizás asomándose a la urna donde él estaba. Y era como que los presidentes que llegaban ahí podían ver que él estaba realmente cuidado. Exacto, o sea, lo tenían ahí en terapia intensiva, digamos así, pero ahí no había nadie, él no estaba ahí, porque en el momento en que él lo veo la primera vez, él me dice, ya mi cuerpo no tiene fluidos. Cuando estamos hablando de que lo veo la primera vez, fue en el día 4 de enero, y él me dijo, ya mi cuerpo no tiene fluidos. Era como que ya estaba totalmente, le estaban sacando. Yo en ese momento tuve que indagar en realidad cuáles son los fluidos que le sacan del cuerpo a la gente cuando las van a preparar para hacerlos como tipo momia. Sí, una cosa de esa, pues como embalsamar, algo de eso. Y él me dijo, ya mi cuerpo no tiene ningún tipo de fluido, ya está totalmente seco. Entonces, en la segunda ocasión, que fue cuando me reuní con toda la gente en la casa de mi amiga, él no me pidió ayuda. En ese momento él terminó de decirme eso y se fue. La tercera vez que lo vi... porque fueron muchas. Fueron 4 veces que lo vi. Sí, 4 veces. La tercera vez que lo vi en casa de mi amiga de nuevo, porque era como que nosotros nos reuníamos y ella me decía, ¿y no has visto más a Chávez? Y yo le dije, no, yo no lo he visto más, pero ella había soñado un par de veces con él. Y entonces yo le dije, bueno, o sea, si tú sueñas con él y yo hablo con él, definitivamente es que él anda como alrededor de nosotros, anda rondando. En la tercera vez se arrodilló delante de mí y me dijo que lo ayudara a salir de la oscuridad. Me dijo ¿Pero que lo sentiste sincero? Lo sentí sincero, sí. Sentí que él en realidad ahí en ese momento era como que él se había dado cuenta que su alma estaba perdida.
y que él necesitaba de verdad de muchísima luz para poder salir de esa oscuridad o para poder salir de ese inframundo donde él estaba. Y se arrodilló al lado mío y lloró y lloró y lloró, pero yo le dije, yo no tengo la forma, no tengo la manera en realidad, si yo tuviese la forma de sacar a cualquier persona del inframundo, Rosa, yo lo haría. Yo no tengo, o sea, ¿sabes? Pero no yo puede no. haber rencor. No, porque es que de alma a alma no existe ningún tipo de ese tipo de energía. Y de alma a alma lo que existe es verdad. No puede haber mentira. Por eso es que yo sé que era él. Y por eso es que yo tengo la certeza de que yo me estaba comunicando con él. Y él se arrodilló ahí llorando, me decía que por favor que lo ayudara, que él necesitaba salir de esa oscuridad, que él se sentía sumamente mal de haber pactado y ese día me dijo que él había pactado y que las almas que habían desencarnado en el deslave de Vargas, en Venezuela hubo un deslave que se murieron muchísimas personas. Y ellos con brujería abrieron unas puertas astrales encima del mar. Ellos abrieron unas puertas astrales y de ahí ellos sacaron un montón de entidades, que esas entidades era como que las entidades salían y ellos pactaban con las entidades para que todas esas personas que habían desencarnado fueran para ellos, y fueron montones. Todavía no se sabe la cantidad de personas que murieron en Venezuela en ese deslave, porque cuando la naturaleza se dice a trabajar, eso es incontrolable. En grande. Eso es incontrolable. Y en Venezuela, particularmente en Venezuela, se trabajan el elemento agua y el elemento tierra. Y esos dos elementos, sabes que cada país tiene su elemento de limpieza, así como los Estados Unidos tiene el aire. Aquí quien limpia es el fuego y el aire. Por eso hay tanto incendio y hay tanto ciclón y tanto aire, porque esos son los elementos que tienen los Estados Unidos de América para limpiar. En Venezuela se limpia con agua y con tierra. Entonces, con agua y con tierra, al igual que con cualquier elemento, no queda rastro. O sea, eso es absolutamente arrastra y ahí no se ve nada. Entonces, él me explica ese día que ellos habían hecho eso y ellos hicieron otro montón de cosas más malas para hacer, para poder dominar a la población. Inclusive en Venezuela ahorita hay, ya va, déjenme que no me quiero brincar. La cuarta vez que lo vi cuando él ya se lo habían traído para Venezuela. Yo estaba viendo su funeral, todas las cosas que hicieron, yo lo estaba viendo por televisión. Y me quedé ahí conectada con él y me fui al lugar donde se suponía que él estaba. Y él estaba en alma, estaba caminando como buen militar que era, en su propio funeral. Y estaba vestido de militar y estaba caminando con los brazos hacia atrás. ¿Y la boinita roja y todo? No tenía boina y caminaba muy molesto, estaba muy rabioso, pero muy rabioso. Y caminaba para allá y caminaba para acá y caminaba. Y decía, y yo le pregunto que qué le pasaba. Le digo, ¿será que podemos hablar? Y entonces me dijo, podemos hablar pero rápido. Ya él estaba ahí lo que él realmente era, una persona muy dominante. Entonces me dijo, vamos a hablar, pero vamos a hablar rápido. Entonces le dije que qué le pasaba, que por qué estaba tan bravo. Y me dijo, porque Diosdado y Nicolás la están cagando. Esas fueron realmente sus palabras. No me dijo en realidad ¿El nada. por qué? No, el por qué no me lo dijo. Yo imagino que era que ellos estaban haciendo algo, que pues a él no le parecía. ¿Qué era? En realidad no lo sé. Y lo último que quiero decirte con respecto a Hugo Chávez es que cuando el tiempo pasó, él me explicó o me mostró que él no estaba ni cremado, ni estaba sembrado donde dice la gente que está.
ni está en un lugar donde la gente va y hacen cola para verlo. Eso es mentira, él no es ese no es él. Él está sembrado en Venezuela, sembrados sus huesos están sembrados en Venezuela. Su cabeza está en el estado Guárico. Los huesos de aquí, ¿cómo se llaman estos huesos de aquí? ¿Del brazo? Los huesos del brazo, pero ellos tienen unos nombres. Me perdí esa clase. Ajá, la clase de biología. Y las tibias, que son los huesos de las piernas. Entonces son los huesos de los brazos y los 2 huesos de las piernas son 4 huesos, ¿verdad? Entonces su cabeza está sembrada en el estado Guárico y su tibia, los 4 huesos, norte, sur, este y oeste de Venezuela. ¿Por qué harían eso? Bueno, lo entregaron a él a Venezuela y entregaron a Venezuela a él. ¿Qué te puedo decir? No lo sé. No sé ¿Él nunca te comunicó ningún mensaje para el pueblo? No, nunca me comunicó ningún mensaje para el pueblo y yo no iba a ser la persona que iba a dar un mensaje de él para ningún pueblo. ¿Por qué piensas o por qué razón te dijo que él te escogió, si es que te lo dijo, para comunicarse contigo? Yo siento que pues es ese don que yo tengo de poder hablar con cualquier entidad. Y como me puse tan triste y todo el mundo, en ese momento, todo el mundo lo que hacía era hablar de él, dónde estaba él, dónde estaba él. Para mí es bastante fácil en realidad, o sea, yo puedo comunicarme con cualquier tipo de entidad. Entonces me puse a pensar en él y a sentirme, mi alma se llenó de compasión hacia él y pienso que eso fue el motivo en realidad. No, yo no veo ningún motivo especial ni específico de por qué él vino a hablarme, no creo, porque amor no creo que haya sido, compasión quizás, porque la tengo hacia todos los seres, y de paso, pues, es un alma.